Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión de este primer día hábil de noviembre, 2 de noviembre, miércoles, que corta se nos va a hacer la semana. Esperemos que de corazón hayan descansado, hayan podido reponer fuerzas, porque aunque nos queda media semana, ya les digo, pero viene dura y cargada de información y cargada de noticias y, como no podía ser de otra manera, pues la mayoría no son buenas. Hemos tenido una dura jornada parlamentaria con múltiples derivadas que a partir de las 10:30 aproximadamente comenzaremos a desgranar, pero antes nos vamos a detener siquiera mínimamente en lo que ha ocurrido este fin de semana en Brasil y en ese reñido y controvertido resultado electoral del país, no país, sino más bien un subcontinente dentro del continente americano, dentro de Hispanoamérica. Les voy a presentar en primer término a nuestros invitados de esta noche. Voy de izquierda a derecha. Josué Cárdenas, periodista y corresponsal parlamentario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sin que sirva de precedente a tu izquierda. A mi izquierda, bueno, sin entrar en detalles. A la detalles. extrema izquierda, además. Sí, a la extrema, sin entrar en detalles, que diría el llorado maestro Pepe Oneto. Don Juan Jara, gestor y médico, muy buenas noches. Don Eurico, encantado de estar contigo una vez más. Gracias una vez más por acompañarnos en Los Intocables. Y también, yo es la primera vez que coincido con don Luis Magán. Me estoy peleando con el auricular, a ver si ya conseguimos llegar a un entente. Don Luis Magán, muy buenas noches. Bueno, yo le recordaba a ustedes de sus tiempos de la agencia Corpa. Sí. Usted fue uno de los cofundadores de la agencia Corpa. Hace muchos años ya, hace muchos años. Bueno, pero pasando el tiempo. No pasan, muchas gracias por invitarme. No pesan los años, don Luis, pesan los kilos. Creo que nos mantenemos más o menos todos bien. Y encantado de estar en su tertulia. Una de las personas que más sabe de comunicación en España, y Juan Carlos Bermejo, economista. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas noches. Bueno, Juan Carlos es un tipo feliz, que su propia expresión denota placidez siempre, don Juan Carlos, ahí viéndolas venir y comentando la actualidad. Gracias. Se incorporará dentro de unos minutos David Gómez a esta tertulia. Antes de hacer la primera mención de la noche, porque tiene prisa y le agradezco especialmente que nos haya dispensado estos minutos, y vamos a empezar contándoos lo que ha ocurrido este fin de semana en Brasil. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, que es director de publicaciones de La Razón y también buen amigo y colaborador de esta casa. José Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico. Pues muy bien, muy buenas tardes. Pues ya estoy en Brasil, 4 horas menos. Sí, señor. Y aquí todavía son buenas tardes. Prepárate, porque tienes por delante, si no recuerdo mal, la última vez que estuve en Brasil, pues hará 7, 8 años ya, tienes 9 horas por lo menos y bueno, pues vas, no te voy a decir cara al sol, pero contra el sol. Luego, pues mañana a lo mejor estás un poquito perjudicado, pero supongo que ha merecido la pena la experiencia. ¿Dónde has estado estos días, José Antonio, y cómo has vivido estas controvertidas elecciones que por la mínima, estamos peleados no solo con el auricular, sino con el micrófono, y ya pues no debo de ser yo solo. Ha ganado Lula da Silva, que pues afronta su tercer mandato por un escaso margen de 2.100.000 votos y apenas un punto y pico de diferencia. Sí, bueno, yo he estado todo el tiempo, tampoco he estado tanto aquí, pero en fin, una semana más o menos, y todo el tiempo en Sao Paulo. Sao Paulo, digamos que aunque no es la capital, que es Brasilia, ni tampoco es la ciudad con más nombre internacional de Brasil, que como todo el mundo sabe, Río, pero sin embargo esta es la capital en la que se corta el bacalao, ¿no? La que es la capital económica, la capital cultural, la capital, en fin, de todo punto de vista, y también, por supuesto, la política. De hecho, pues Lula vota aquí y, bueno, Bolsonaro vota en Río, porque él vive en Río, pero digamos que la mayor parte de la actividad política siempre es en Sao Paulo, y aquí es donde, pues, en fin, los actos de final de campaña se suelen hacer en la Avenida Paulista, que es donde salieron las gentes de Lula, pues esta noche del domingo, para celebrar esa victoria, como has comentado, pírrica por la mínima, pero que al fin y al cabo efectivamente pues le da la victoria a Lula después de 12 años alejado del poder, ¿no? Bueno, las cosas, yo ahora me voy de aquí, pero ayer el día fue muy complicado, muy complicado. Aquí en este aeropuerto se suspendieron 27 vuelos internacionales, en el de Congonhas, que está en el centro de Sao Paulo, otros tantos. Muchísimas carreteras estaban cortadas por camiones. Algunos de ellos lo que hacían era pues directamente echar arena en las carreteras para que no pudiera pasar nadie. Otros estaban llenos de neumáticos quemados, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que salió
a media tarde, ya por la noche en España. Bolsonaro finalmente en Brasilia, después de 48 horas, prácticamente 48 horas sin hablar. Y bueno, él dijo que las manifestaciones pacíficas siempre son bienvenidas, pero que no podía decir que fueran bienvenidas las que eran violentas, porque esa es la forma que tiene la izquierda de manifestarse y de actuar en Latinoamérica, y que por tanto él no podía de ninguna manera aceptar ese tipo de manifestaciones. Hoy las cosas han mejorado bastante, pero hoy sí que ha habido, por ejemplo, ahora estaba viendo algunos vídeos y he entrado también en alguna de las televisiones de aquí, y en Río está habiendo en este momento una manifestación bajo la lluvia, de la que hay, pues, yo creo que millones de personas, porque, en fin, aquí en Brasil, como bien sabes, todo es millonario, ¿no? Este es un país que tiene 215 millones de habitantes, votan 156 y, por tanto, cualquier paso que se da te encuentras con una multitud, ¿no? Yo recuerdo muy bien Río de Janeiro, que en la época en la que yo comencé a viajar, allá por 2007-2008, pues ya estaba en los 8 o 9 millones de habitantes y todo era impresionante. La primera vez que llegamos al segundo día al Sambódromo, pues me quedé impresionado, ¿no? Porque, como tú dices, todo es gigantesco. Oye, José Antonio, no te robo muchos minutos. Pues fíjate, por ejemplo, en ese sentido que dices, Sao Paulo tiene 22 millones de habitantes, incluido el cinturón metropolitano. Es una ciudad que algunos días, en fin, si la cosa está un poco complicada, puedes tardar en llegar al aeropuerto como 2 horas, ¿no? Perdona. No, es todo, y el propio Brasil no es un país, Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Como decimos siempre. Oye, no quiero robarte muchos minutos, que vas a coger un avión, José Antonio. ¿Hay un riesgo real de que Brasil se parta en dos, se fracture en dos? Una de las cosas que dijo Lula da Silva cuando se confirmó su victoria es que no había dos Brasiles, había un solo Brasil, etcétera, etcétera y tal, pero el nivel de las protestas, no solamente los camioneros que han bloqueado muchas ciudades, como bien has comentado, y el malestar, justificado o no, pero el malestar de millones de personas, 60 millones han votado a Lula, 58 han votado a Jair Bolsonaro, es tremendo. ¿Tú crees que hay un riesgo real? Bueno, yo creo que el país está quebrado políticamente, eso es evidente. Otra cosa es que Lula puede hacer una gestión, si hace una gestión de mano tendida, efectivamente, de no perseguir a la gente que está en contra. Eso habrá que verlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Lula en su candidatura no solamente lleva gente de la izquierda, del Partido de los Trabajadores. El vicepresidente, por ejemplo, es Geraldo Alckmin, que es un hombre que viene del PSDB, que es un partido de derechas, en realidad, es como el PP, ¿no? Y tenía otras organizaciones que son también, digamos, de centro. Por tanto, como además no tiene mayoría en el Congreso, porque aquí en este país nunca nadie tiene mayoría en el Congreso, sino que va a tener que pactar para poder sacar adelante aquellos proyectos en los que crea, va a tener que pactar con diferentes organizaciones dentro del Parlamento, pues al final no tendrá más remedio que hacer una política de verdad de mano tendida, más que porque a lo mejor él quiera hacer eso, porque no tiene otro remedio. Ahora, las cosas están, en ese momento sí que hay una división grande, y además es que Bolsonaro tiene mucho poder. Cuidado, porque Bolsonaro le han votado, él es mayoritario ahora mismo en 14 de los 27 estados del país, que se dice pronto, y entre ellos los más importantes, Río, Sao Paulo, Río y Minas Gerais. Esos tres están controlados por Bolsonaro. Y también tiene la minoría mayoritaria dentro del Congreso brasileño, la tiene Bolsonaro. Por tanto, su poder no es menor. Y luego, además, como se ve, Bolsonaro lo que tiene es una millonada de seguidores en redes sociales, una millonada de seguidores que cada vez que los convoca salen a la calle. Entonces, pues depende también de lo que quiera hacer Bolsonaro en este tiempo, porque si efectivamente no se lo ponen fácil, yo creo que él no se va a quedar quieto, desde el punto de vista político, digo, ¿eh? José Antonio Vera, muchísimas gracias por habernos atendido y por tu análisis. Cuídate y, bueno, felices 8, 9 o 9 horas y media que tienes por delante. Trata de dar alguna cabezada en el avión y descansa. Un abrazo, compañero. Estaremos. Un fuerte abrazo, Enrico. Muy buenas noches para todos. Un fuerte abrazo. Bueno, ahora ya vamos a recuperar el orden habitual. Estaba yo un poquito nervioso porque pues, coge el avión Vera dentro de unos minutos. Cumplo con algunos compromisos y ya abrimos el debate.
Ya saben que pueden vernos, es lo primero que les recuerdo siempre, en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también pueden vernos desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también pueden encontrarnos en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com, Distrito TV, y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, además de en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Y también pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos, donde tenemos un público creciente y cada vez más, de una forma que incluso a nosotros nos sorprende gratamente, a través de la plataforma Roku. Y les cuento también, antes de invocar ya este primero de los asuntos de esta noche, que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Saludo a don David Gómez, que se ha incorporado también hace ya unos minutos. Don David, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, bienvenido. Hoy es una tertulia. Tenemos 5 invitados, pero seguro que los temas van a dar mucho de sí. Voy a empezar, ahora voy a seguir círculos concéntricos, y voy a empezar por don Juan Carlos Bermejo, que como don Juan Carlos, y lo digo de una forma absolutamente admirativa, sabe de todo y sabe también mucho de Hispanoamérica y de Brasil. Estoy seguro que tiene un criterio absolutamente cabal, trufado, por supuesto, por la perspectiva del gran economista que es, de lo que ha ocurrido en los últimos días. Elecciones con un resultado ajustadísimo. Claro, un punto y pico en Brasil son 2.100.000 electores. Un país partido en dos, como ha dicho Vera, un país donde las primeras horas pues, han sido de fuertes protestas, camioneros han bloqueado grandes entornos urbanos y donde el expresidente Jair Bolsonaro ha tardado, total, para un discurso, para un mensaje institucional, de 2 minutos, pero ha tardado más de 48 horas en comparecer, lo cual ha calentado un poco más la olla. ¿Qué le parece, Bermejo? Bueno, en un país donde votan tantos millones de personas, donde la auditoría de esas votaciones es prácticamente imposible, ¿no?, de hacer con un cierto grado de eficiencia, y donde se vota telemáticamente, pues las votaciones están en manos de los dioses, ¿eh? De las máquinas. De los dioses, en este caso, que siempre es a donde los creyentes se encomiendan. Pero también le digo una cosa, Bolsonaro llegó al poder porque la gente estaba hasta las mismísimas pelotas de todo, como suele pasar en muchos sitios, como pasó con Trump. Y si hubiera hecho las cosas bien, pues hubiera ganado por 70% de votos, lo que sea, pero no. O sea, no ha arrasado, y no solo eso, sino que parece que ha perdido. Por lo tanto, le hayan hecho trampas o no, que eso ya es una cosa que tendrán que ellos dilucidar, ha fracasado. Ha tenido 4 años para cambiar las cosas en ese país. No es fácil cambiar las cosas en un país, y menos en Brasil. Pero yo creo que se ha dedicado a hacer más tonterías que cosas provechosas, y por eso no ha arrasado, que es lo que debería haber ocurrido si realmente hubiera hecho todo lo que venía a decir que venía a hacer, esa es la realidad. Así que Bolsonaro, pues, bon voyage. Bon voyage, don Luis Magán. Pero bueno, claro, destaca José Antonio Vera y destaca bien que
Bolsonaro sigue controlando y dominando 14 de los 27 estados del país. Sin duda alguna. Esto es una realidad que no se puede desconocer. No. A Bolsonaro le enterraban desde la primera vuelta de las elecciones. Es decir, en principio los medios de comunicación, las encuestas, toda la opinión pública apoyando, tanto nacional, me refiero a brasileña, como internacional, apoyando a Lula, fracasaron en sus ideas de que iba a ser en esta primera vuelta que iba a ganar de calle el señor Lula. Afortunadamente Bolsonaro consiguió un resultado espléndido y en esta segunda vuelta ha ganado Lula, pero ha triunfado Bolsonaro. Es decir, que Bolsonaro, después de lo que bien decía Juan Carlos, que la gestión tan desastrosa que tuvo de la pandemia y de los resultados, digamos, un poco de algunas aptitudes que ha tenido, siga cosechando el 49,1%, o sea, 58 millones de brasileños que la apoyen, es realmente, desde mi punto de vista, un triunfo. Brasil no está quebrado, como sugerías tú, Eurico, está quebrado el mundo. No, es decir, bueno, quebrado políticamente, sí, y Juan Carlos Bermejo abundaba. Exacto, pero no está quebrado Brasil, está Me quebrado el mundo. Fracturado en dos. Exacto, pero está fracturado el mundo en dos. Es decir, allí donde hay elecciones vemos como los países se fracturan. Lo hemos vivido recientemente en Italia, lo hemos vivido recientemente en Suecia, que son países mucho más estables probablemente que los países iberoamericanos. Lo vivimos en las elecciones de Trump en Estados Unidos y lo vamos a vivir dentro de nada en las elecciones al Senado en Estados Unidos. Y por último, decir que Bolsonaro es la primera vez que pierde, después de 34 años de presentarse de su carrera política, es la primera vez que pierde y va a estar muy presente. Él acaba de decir hace nada, como bien decías, Eurico, hace unas horas, se acabó, miremos hacia adelante, dando por hecho que el resultado lo acepta y va a haber un intercambio rápido, sensato y directo del mandato electoral. Don Juan Jara, estas elecciones se presentaban además como una especie de redención, ¿no?, de un tipo, digo un tipo, ¿no?, como descripción objetiva, Luis Ignacio Lula da Silva, que ya había sido 2 veces presidente entre 2003, y 2006, y 2007 y 2010, que después pues fue condenado por corrupción en un juicio, pasó 580, casi 600 días en la cárcel, 1 año y medio largo. Después fue, no como se dice, y esto no es tomar partido a favor ni en contra ni de uno ni de otro, no es que fuera exculpado, no fue exculpado, lo que se declaró es la nulidad de las pruebas, que en derecho es cosa distinta. Y se presentaba estas elecciones como, bueno, pues una suerte de redención política de una impresión que incluso parte o millones de sus votantes, y llevamos muchos años leyendo prensa internacional, pues sí tenían la sensación de que a lo mejor había tenido un poco de mal de altura Lula, ¿no?, de que se había corrompido. Bueno, en la República Federativa do Brasil, realmente el presidente federal, yo Brasil lo conozco porque la vida me ha llevado por allí algunas veces. De hecho, la primera vez que se presenta Lula da Silva yo estoy en Brasil y vivo un poco la campaña que hacen el Partido de los Trabajadores. Realmente el poder está en los estados, por eso el país no se va a fracturar. Políticamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía don Luis, hay una polarización a nivel mundial, lo vamos a ver en España en las próximas generales, se va a ver cada vez que hay un enfrentamiento, ¿no? Entonces yo no creo que haya riesgo de un enfrentamiento civil en Brasil, sinceramente, no lo creo. Es un país lo suficientemente grande como para eso, para que no haya, más allá de que esas 48 horas donde el candidato Bolsonaro tarda en decir asumo los resultados, lógicamente no han sido neutrales. Ya ha habido contacto de todo tipo entre el equipo de Lula y el equipo de Bolsonaro para llegar a una situación de compromiso y no dejar las calles de Brasil incendiadas, ¿no? Yo creo que Brasil saldrá adelante. A mí me parece inconcebible, de verdad, que una persona condenada, aunque después alguien haya anulado las pruebas porque las cosas según qué sitios son así, pueda ostentar de nuevo la presidencia de un país como Brasil, que es una potencia en su zona, de un poder incalculable. Desde el punto de vista económico es una gran potencia emergente desde hace 25 años y lo seguirá siendo otros 25. Pero claro, a nivel de consumo Brasil es increíble. De tal manera que no puedo entender cómo, por mal que lo haya hecho Bolsonaro, la gestión del COVID y otras cosas,
cómo Lula da Silva hoy tiene el 51% de los votos de los brasileiros, ¿no? La verdad es que me cuesta trabajo asimilar esto, ¿no? Don David Gómez. Bueno, lo que nos da la foto final de esta historia es que efectivamente hay un fraccionamiento absoluto de la sociedad brasileña. El escrutinio al 100% está en el 50,9% a favor de Lula y del 49,1% a favor de Bolsonaro, lo que viene a decir que efectivamente la sociedad está fraccionada, pero está fraccionada el mundo entero, como decía antes don Luis. Es decir, nos da esa foto final. También hay que entender un poco la casuística de los países iberoamericanos. Es decir, en los países iberoamericanos, la política iberoamericana o latinoamericana, si se me permite la expresión, es mucho más caliente que la española, aunque últimamente se está asimilando, o se está asemejando bastante, ¿no? Entonces, yo lo que no concibo, bajo ningún concepto, es que alguien que ha sido procesado con un procedimiento un tanto extraño, judicialmente hablando, pueda presentarse a unas elecciones. Es decir, eso es lo que no concibo. Es decir, y en este caso, bueno, pues el presidente Lula lo puede hacer porque la legislación de su país lo permite, pero desde luego a mí me parece una auténtica salvajada, es decir, que alguien se libre de un procedimiento porque por la puerta de atrás o de tapadillo se anulan unas pruebas, ¿no? Bueno, el resultado es que Brasil está dividido en dos mitades, que la fractura social, cuando existe este tipo de resultados en política, suele ser muy dura, es decir, nosotros lo estamos viendo, suele ser muy dura, y sobre todo en países, repito, del área iberoamericana, que es mucho más caliente todo, ¿no? Entonces yo espero, por el bien de Brasil y de los brasileños, que la situación se calme en la medida de lo posible. ¿Bolsonaro ha tardado 48 horas en salir? Sí, yo creo que... Pero ha tardado 48 horas en salir, yo creo, porque los resultados eran, vamos, casi de centímetros. Es decir, una cosa que no es habitual. Entonces, entiendo esa tardanza en salir. Sí que es cierto que se ha comportado bastante bien, en el sentido, no ha calentado más el asunto de lo que ya está. Con lo cual le tendremos que dar las gracias en ese punto, porque si no terminarían mucho más enfrentados de lo que actualmente están. Bueno, yo creo que eso es un mínimo sentido de Estado y de responsabilidad institucional. Ahora mismo te doy la palabra, Josué. Desde tu experiencia, tanto jurídica como política, David, voy a hacer una pequeña broma, que de broma no tiene nada, es completamente en serio. Los austríacos, creo que fueron las últimas o las penúltimas, ya volvieron a recontar a mano. Estaba la sombra de si Putin podía ahí, en fin, intervenir o remejer en el proceso electoral, como se dijo en su día que lo había hecho en las elecciones norteamericanas y hasta incluso en el referéndum payaso en el referéndum fake que convocaron los independentistas catalanes y tal. Esto, es que lo decía antes Bermejo y no quiero, aunque sea dedicarle 1 minuto y medio al asunto, esto del voto telemático, joder, tanto progresar para volver al mismo sitio, al final vamos a volver a contar a mano y a la cruz, porque esto no hay quien lo controle, ¿o sí? Sí, yo creo que el voto es un acto tan importante en la democracia que es muy curioso, porque a mí cuando yo estaba en política... ¿Hay suficientes mecanismos de control? Te lo digo de otra manera, tú que eres abogado y además has sido político. No. Es decir, yo creo, y en países como Brasil menos, es decir, yo creo que no. Es decir, aquí en España los controles son brutales, es decir, no es muy difícil que en España pueda haber una desviación de un 0,01% del voto, una cosa muy insignificante. O los pequeños, donde no hay interventores, esto que decimos siempre, sí, y tal. Pero realmente, siempre digo, ¿no? Es decir, a los españoles nos gusta criticar al gobierno, pero muchas veces no nos gusta participar en política, o no nos gusta ir a votar, o no nos gusta tal. Yo creo que el voto es una cuestión tan personal que está muy bien todo esto de la tecnología y todo lo que ustedes quieran, pero el voto debe de ser absolutamente, si se me permite también la expresión, analógico. Es decir, el voto tiene que ser en papel, que se pueda contabilizar, que se pueda... Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos en el mundo de la tecnología. Es decir, cualquier persona en la otra punta del mundo nos puede meter 100.000 votos en una urna y no nos enteramos. Entonces, bueno, yo creo que hay ciertas cosas que requieren presencialidad. Desde mi punto de vista, es decir, y yo creo que votar es una de ellas. Josué Cárdenas, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues qué cruel y qué tirana es la democracia del 50+1, ¿no? Yeah. Creo que, claro, la moneda está de canto absolutamente en Brasil, ha habido una foto finish y, bueno, pues al final Lula da Silva es el que se ha puesto por delante. Yo lo que me pregunto, y me gustaría preguntarle a muchos brasileños, a esos 60 millones, ¿qué tiene que hacer más la ideología de Lula da Silva para que la gente le siga votando? Es decir, ¿tiene que ser más criminal, tiene que ser más asesina, tiene que empobrecer más a la población para que, oye, haya 60 millones de personas que sigan confiando en esta ideología?
Una ideología que yo creo que ya ha superado el comunismo, marxismo, socialismo, más rancio, y ya lo ha superado, en lugar de por esas luchas de clases, bueno, por una lucha espuria entre homosexuales y heterosexuales, entre, bueno, pues una serie de hombres y mujeres, unas luchas que el Foro de Sao Paulo está intentando meter en todo el mundo, como muy bien habéis indicado, y que por lo tanto han marcado sin duda alguna las elecciones de Brasil. Hombre, decimos que Bolsonaro ha hecho una mala gestión, no voy a entrar ahí. Yo creo que la manipulación que los medios de comunicación han hecho con Bolsonaro es algo que ha determinado la balanza absolutamente. Es decir, no han jugado con las mismas reglas del juego. Yo creo que Bolsonaro ha jugado con una mano atada, cuando todos los medios de comunicación, en España lo hemos visto, pero en Brasil ha sido flagrante. O sea, el mérito que tiene Bolsonaro, tiene Donald Trump y tienen estos líderes que superan todas las trabas que les ponen en el camino a nivel mediático, a nivel de señalamiento, llamarles fascistas, señalarles de otra manera. Yo creo que el gran fallo de Bolsonaro ha sido no fiarse de las reglas del juego antes de ponerse a jugar, es decir, empezar a dudar de las elecciones e intentar introducir ese discurso en tu electorado, creo que no te juega una buena partida. Oiga, está usted en el poder, cambie las reglas del juego, sea capaz de que haya otro sistema electoral o que se vote de otra manera, pero usted no se queje de un sistema que usted ha validado y al que usted se presenta. Yo creo que ese ha sido el gran error de Bolsonaro. Pero por lo demás, decís que ha tardado 48 horas. Pedro Sánchez ha tardado semanas, lo acaba de hacer hace unas horas, de felicitar a Giorgia Meloni. Ha tardado semanas en felicitar a la líder italiana. No lo he dicho yo, pues no sé, como te conozco bien, sabía que lo ibas a decir pues, tú. Es un dato, es las cosas como son. Eres el Guti de los medios de comunicación. Por viejo, no por sabio. Sí, pues sí, te lo le agradezco. Le ha costado al figura felicitar a Meloni. Entonces, realmente creo que no podemos criticar a Bolsonaro por eso. Creo que es verdad que no conviene un clima de tensión en Brasil, pero vamos, se va a superar, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero lo importante es, y la pena que yo me llevo es la tiranía del 50+1 de la democracia. Bueno, esto es lo que hay. Ya lo decía Javier Arzallus, Dios lo tenga en su gloria o donde lo quiera tener, porque recuerden ustedes al jesuita, al del RH negativo, cuando empezó a poner de moda aquel cuestionamiento de si un referéndum con un 51% era legítimo o no y tal. Bueno, después muchos politólogos, muchos historiadores, muchos políticos y muchos analistas hemos escrito, hemos teorizado acerca de eso. Nos vamos al primer corte de publicidad de la noche y volvemos enseguida y ya nos detenemos, no solamente en España, sino en el Congreso, donde nos vamos a quedar a vivir hasta el final del programa, que ya verán ustedes qué bien lo vamos a pasar. Volvemos en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado
el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos de vida saludables para que alcancen su peso ideal y, bueno, pues como les digo, mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o, si no hay, cita online en www.naturhaus.es. Pues nos venimos, pero dicho sea con propiedad, se ha puesto ahora muy de moda, por cierto, una expresión de se vienen cositas, que yo detesto. Yo cada vez que escucho lo de se vienen cosas, se vienen tal, me entran unas ganas tremendas de no sé, de enfadarme, ¿no? Bueno, pues digo que en este caso, con toda propiedad, la emisión de un duro reportaje en la cadena británica de la BBC ha evidenciado la brutal represión de la gendarmería marroquí contra, bueno, pues más de una veintena, veintitantos, 30 inmigrantes. El número nunca se llegó a determinar con exactitud, las cosas como son, que en la que se denominó la crisis de Nador del pasado mes de junio, pues saltaron la valla, intentaron, bueno, pues lo que tenía tintes de una auténtica invasión, por otra parte, ¿no?, de la ciudad española. El otro día me echaron la bronca en otro canal, algunos amables espectadores de YouTube, por decir las plazas españolas de Ceuta y Melilla. Me da igual. Siempre han sido las plazas españolas de Ceuta y Melilla y para mí no seguirán siendo. Bueno, la ciudad española de Melilla. El ministro Marlaska, como consecuencia de este reportaje que hemos visto, de este documental en la BBC, está cada vez más solo porque, bueno, pues algunos ya denunciamos en su día, el pasado mes de junio, que esa brutal represión se había producido. La indiferencia del gobierno de España, no siendo la menor de ellas la del figura, la de su capitán, Pedro Sánchez, ante las fosas comunes, tremendas imágenes que vimos, y de la represión, ahí la tienen ustedes, son imágenes extraídas de este documental de la BBC que, como están colgadas en todas las redes, en todas las agencias, pues hemos considerado oportuno y conveniente poder utilizarlas nosotros también. Se han conocido datos que a mí me parecen extraordinariamente graves, como que las autoridades españolas han o habrían, según este reportaje, coayudado, dato que conocíamos también, habrían coayudado, bueno, pues a la ocultación de buena parte
parte de las imágenes grabadas pues, por cámaras de seguridad que están bajo control, porque están en territorio nacional español, y que están bajo control del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, esta mañana Marlaska le ha caído en el Congreso la del pulpo. Le han llamado de todo menos bonito. Bueno, le han puesto fino, y no solamente le ha puesto fino pues la oposición, digamos, de derechas, el Partido Popular o Vox, ¿no? Sino, bueno, pues Ana Vázquez concretamente, la brava diputada del Partido Popular, le ha pedido que dé explicaciones urgentes, y Marlaska se ha escudado en una vaga petición de apoyo al PP, donde más manzanas traigo, hacia las fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país, como si el PP no apoyara a la policía y a la Guardia Civil. Pero no han sido los populares los únicos en poner a Grande Marlaska contra la pared, y van ya N veces. Sus propios socios comunistas de gobierno han pedido también explicaciones urgentes al todavía ministro. El portavoz de Podemos, Jaume Asens, lo ha dicho en el hemiciclo, y la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha dicho en los pasillos de la Cámara. Según Yolanda Díaz, preparadme porque creo que tenemos por ahí una declaración de la vicepresidenta, según Yolanda Díaz, los derechos humanos no son, comillas, relativizables. Y unos hechos de tanta gravedad tienen que ser, digo yo, investigados. Le arreglo un poco el discurso a la señora ministra de Empleo. Ella ha dicho investigables, porque además de comunistas son creadores de lenguaje estos figuras. Ha dicho la vicepresidenta y ministra de Empleo. Si tenemos el total por ahí de Yolanda, ponédmelo un momento, que es cortito, y abrimos el debate. Digo exactamente lo mismo que dije cuando acontecieron los hechos luctuosos. He dicho que me parecen hechos gravísimos. He dicho, además, que los derechos humanos no son relativizables. Y he dicho, además, que unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados. Y lo vuelvo a decir en el día de hoy. La última, Presidenta, el dato del paro de mañana, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues el dato de paro de mañana no les puedo decir nada. Mañana daremos los datos de paro, contratación y protección social. Sí les digo que van a ser positivos, pero no puedo adelantar nada. Muy bien. Bueno, varias cosas. Esta mañana lo había escuchado en una radio y cuando hay que pedir disculpas, se piden disculpas. Lo ha dicho relativizables, pero ha dicho investigados. Lo de investigables, como uno oye las cosas a vuela pluma desde el coche, me había dado a mí la sensación de que había escuchado investigables, no, investigados. El dato de empleo, claro, no lo daba todavía, lo darán mañana a las 9 de la mañana porque están ahí todavía marraneándolo probablemente y cocinándolo los amigos del... Por otra parte, qué pena, digo lo mismo del CIS, del Instituto Nacional de Estadística. Fíjense además cómo Yolanda Díaz, cuando quiere enfatizar algo, gesticula con la cara, como esa presentadora venida a menos, que empezó muchos años haciendo un soporífero programa nocturno y después en La Sexta, ya saben de quién les hablo, que habla así. Irene Montero también abre mucho la boca, lo cual no denota nada. Luego le voy a preguntar al señor Jara su opinión, que es médico y sabe mucho de esto, pero como que quiere realzar mucho sus palabras. ¿Qué diablos hacen en el gobierno? ¿Por qué no dimiten y se van a su casa? Si todo les parece mal, Bermejo, pero que tiene el poder. Estos tíos tragan carros, tragan sapos y culebras con tal de mantenerse ahí. Esto es una anécdota. Lo relevante es la enésima del ministro Marlaska. ¿Qué más tiene que pasar para que este tío dimita o lo cesen y se vaya a su casa? Bueno, yo en este caso tengo que defender al ministro porque, a ver, ¿qué pretenden que haga la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado cuando viene gente a entrar ilegalmente en tu país? Venga, sí me gusta que sea plural el debate. Es que vamos a ver, o sea, hay una montaña, ¿no? Los que vayan, si van a Melilla, ¿no? Hay una montaña. Y entonces bajan de repente mil tíos que quieren entrar, pues... Ahí a saco. Los policías estos marroquíes no se sabe muy bien si es que estaban fumándose allí unos canutos y les pilló desprevenidos, o es que dijeron vamos a esperar a ver qué pasa, y de repente cuando ya están todos en la verja se lían a porrazos y a tirar gases de eso y los asfixian a todos. Se crea un tumulto, se asfixian, como ha ocurrido en la fiesta esta de Halloween en Seúl, y resulta que tenemos la culpa nosotros, los españoles. No. A ver, igual es que no me he explicado bien. Vamos a ver. No voy a hacer de abogado del diablo. Pero no, hombre, tenemos la culpa. A, porque no se ha dicho la verdad. B, porque se ha producido una ocultación de pruebas gravísima. Es decir, el reportaje lo que demuestra es que ahí había imágenes que estaban bajo control las cámaras de seguridad del Gobierno de España, del Ministerio del Interior, y, como las cintas de barajas de una que vino con unas maletas para un ministro que frecuentaba mucho un sitio que no hay muy lejos de aquí y que ya no está. Han desaparecido las grabaciones. Dices, ¿dónde están? Y, hombre, C,
fíjate que en parte de eso va la historia, y ahora le vamos a preguntar al señor Catalá del Partido Popular. Es decir, bueno, la sumisión del gobierno de España al gobierno marroquí. Es decir, todo con tal... Porque, hombre, es decir, una cosa es evitar una invasión y otra cosa es ver cómo se está produciendo una flagrante violación de los derechos humanos, y sigo sin hacer de abogado del diablo, y ver las fosas comunes y tal, y el lío que se hicieron, ¿no te acuerdas de Pedro Sánchez, que tardó 48 72 horas en reconocer que si eran fosas comunes, que si no, que si la abuela fumaba? Pero vamos a ver, es que, vamos a ver, a mí que venga la BBC esta. Estos que BBCs, ¿por qué no vais a Gibraltar y hacéis un reportaje allí de todas? ¿Por qué hay más el triple de empresas que de habitantes? ¿Por qué eso es un nido de corrupción, de blanqueo de capitales, de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas? ¿Por qué no vais allí a hacer un reportaje y lo sacáis allí? O sea, no, pues van a Melilla a hacer un reportaje estos tíos que no sé qué coño se les ha perdido allí. Y vienen aquí ahora a decirnos que es que el gobierno de España maltrata a la gente y que es que se ocultan pruebas y no sé qué, cuando vosotros, pedazo de golfos, estáis detrás, vuestro gobierno está detrás del ataque terrorista al Nord Stream, para dejar a España, a Europa sin gas. Qué grande. Mira, yo, don Eurico, mire, le digo una cosa. Voy a hacerle Merichel, vaya concluyendo. Que vengan estos tíos de la BBC a decirnos a nosotros que si hacemos bien las cosas, meteos en vuestra vida, macho, y dejadnos en paz. Y bien hecho está que no hayan entrado, que las fuerzas hayan hecho lo que tengan que hacer, y cuando alguien asalta tu casa, macho, pues ¿qué le vamos a hacer? Qué grande es Bermejo, cómo va sacando el toro del caballo. Ahora le doy la palabra a don Luis. Quiero saludar a don Ignacio Catalá, del Partido Popular. Ignacio, muy buenas noches y gracias por atendernos en Los Intocables, en Distrito Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme esta noche con vosotros. Un placer el charlar contigo unos minutos. Oye, a ver, efectivamente, hombre, no vamos a abrirles la verja porque llevamos en esto décadas y tal, ¿no? Pero bueno, hombre, también, sobre todo, más que la represión de los marroquíes, porque por si alguien piensa que aquello es un país más o menos equiparable, ¿no?, a las democracias occidentales y no sabe lo que es una auténtica dictadura feudal, un sultanato, que se las gastan como se las gastan, que tienen a su pueblo muerto de hambre y la miseria, mientras el figura, este sí que es un figura, pues pasa más de 184 días al año seguramente en París, en las condiciones en las que lo quiera pasar, que luego circulan por ahí los vídeos y tal. La sumisión del gobierno español, puestos a justificar cualquier actitud más o menos ortodoxa de las autoridades y la policía marroquí. Y por otra parte, Ignacio, es que, insisto, me parece muy grave que se hayan ocultado pruebas. Esto de destruir o de darle la vuelta a las cámaras de seguridad o estas marranerías a las que son tan dados, pues hombre, a mí personalmente me parece mal y creo que a su partido también. Sí, bueno, sobre todo lo que nos estamos encontrando aquí es que el ministro Marlaska está completamente inhabilitado para seguir siéndolo. No solamente porque es un absoluto hipócrita, recordemos que este supuestamente era el gobierno de los derechos sociales a favor de la inmigración, sino también por haber mentido. Este es el grave problema. Escuchaba antes a uno de los contertulianos mencionar que cuál era uno de los problemas. Bueno, pues yo creo que el problema es que la actitud de Marlaska incide directamente en el prestigio de la policía y de la Guardia Civil, que son quien protegen nuestras fronteras. Lo que no puede ser es que España, siendo una democracia, permita que en sus puertas y por evitar que gente entre de manera ilegal, que es nuestra obligación, bueno, se produzcan estas muertes y resulte que tiene que venir una televisión extranjera a demostrar que nuestro ministro está mintiendo y que está, con sus mentiras, emponzoñando el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España. Está absolutamente claro. ¿Va a ejercer, hasta donde tú sabes, Ignacio, algún tipo de acción parlamentaria el Partido Popular? ¿Va a pedir la reprobación del ministro? Porque el malestar incluso pues, ha alcanzado, por las declaraciones que hemos escuchado a doña Yolanda Díaz y al señor Asens, pues a sus propios socios de gobierno. Lo cual, te hago la pregunta a ti también, ahora que te tengo delante, pues que da igual, porque patalean, lloran, hacen el paripé, pero ahí no dimite ni uno. Siguen cobrando ahí el sueldo de ministros todos hasta el último día. Bueno, primero hay que diferenciar entre los que Sánchez puede cesar y los que no, porque ya sabemos que los ministros de Podemos, como Yolanda Díaz, a esos no los puede tocar. Por lo tanto, es un presidente que tiene las manos atadas, pero aparte es que es un desgobierno. Nos encontramos con una situación inédita. Y es que los miembros de gobierno se pelean entre ellos. Bueno, y es que en este caso, lo de Marlaska
no, o sea, no tiene parangón en toda nuestra historia. ¿Cómo puede ser que un ministro mienta en sede parlamentaria, mienta ante los medios de comunicación sobre las actuaciones que se han llevado a cabo y que, insisto, el problema no es Marlaska? A mí y al Partido Popular, Marlaska pasará como ministro. El problema es que está con sus actuaciones y con sus mentiras ensuciando el muy buen nombre de la policía y de la Guardia Civil de nuestro país. Y, por supuesto, el Partido Popular va a hacer todo lo que sea necesario para esclarecer qué ha pasado. Y, por supuesto, si se acaba corroborando que el ministro ha mentido, como así parece que ha sido, pues, por supuesto, no solamente buscar su reprobación, sino también pedir su dimisión. Pero bueno, ya sabemos que no lo va a hacer, porque Marlaska cuenta con el beneplácito de Sánchez. Esto es curioso, ¿no? Pues un presidente que, ¿se acuerdan ustedes, no? Cuando acogimos al Aquarius y que hizo grandes propagandas de marketing sobre lo solidaria que era España. Y luego resulta que cuando dejó de haber atención mediática, negaron la recepción del Operans, del señor Adel Loreto y luego también del mismo Aquarius. Es decir, es que Marlaska es un señor, que es un ministro hipócrita, miembro de un gobierno también hipócrita. Don Ignacio Catalá, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Le envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídese. Igualmente, muchas gracias. Don Luis, ¿es usted partidario o no? Bueno, al hilo de la intervención de Juan Carlos, yo creo que le va a otorgar, de la defensa del ministro, yo creo que le va a entregar una de esas maravillosas medallas que niega a los guardias civiles y a la Policía Nacional por la defensa que ha hecho. Yo creo que Fernando... ustedes, encabrítense ustedes. Yo creo que Fernando Grande Marlaska... Nos interesa crear tensión, como decía Zapatero. Yo creo que Fernando Grande Marlaska, que dijo, como respuesta a los sucesos del 24 de junio, dijo que había sido una respuesta firme, serena y proporcionada, tiene 24 muertos y 70 desaparecidos 5 meses después. Nadie pone en duda que hay que tener tener aptitudes para impedir, digamos, un poco las avalanchas y los asaltos que hay de inmigrantes ilegales a las vallas de Melilla o a las vallas de Ceuta, pero hay ciertas cosas que deberíamos de tener un poquito más de cuidado. Y en este caso, lo que tú decías, Eurico, es decir, el ministro miente y ha ocultado determinadas pruebas a la ciudadanía y sobre todo al Parlamento español. Y por último, estos hechos que sucedieron hace 5 meses suceden justamente en un momento en donde las relaciones hispano-marroquíes vuelven a tener, digamos, a vincularse con la decisión del gobierno socialcomunista de decir que el Sáhara no era territorio marroquí y consecuentemente no necesitaba el referéndum que preventivamente ha pedido a lo largo de los 40 últimos años la ONU. En esos mismos momentos sucede esta situación y el ministro de Marlaska, amparado, digamos, un poco por el respaldo de todo el gobierno, evidentemente hace lo que ha ocasionado y lo que ha desvelado en la BBC, que en definitiva un medio de comunicación, su línea editorial, puede elegir el camino que quiera para sus contenidos. Miente y oculta verdades que deberían de estar en el Parlamento español. Don Juan Jara. Señor Grande Marlaska, dimita inmediatamente. Por esto de Nador y de Melilla y por 1000 cosas más, pero por esto también. Dicho lo cual, ¿quién ha filtrado esas imágenes que están en la BBC? ¿A quién obedecen los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado en España? ¿A quién estamos cubriendo cuando esas imágenes nos hacen públicas? No al guardia que está sin los compañeros adecuados, sin la dotación y el equipo adecuado en la frontera. No, estamos encubriendo una pésima gestión política de la frontera española y de las relaciones bilaterales entre el país hermano, entre comillas, y el Reino de España. Lógicamente, estamos encubriendo esto. Por otra parte, que haya muertos es deleznable, pero lo que no podemos hacer es exportar ingeniería a medio mundo y ser incapaces de hacer una frontera creíble que impida un efecto de llamada que genere muertos a un lado o a otro de la valla. Me da exactamente lo mismo. Personas son. No es nuestra responsabilidad si la gendarmería marroquí maltrata, abusa y asesina a pobres subsaharianos. Pero desde luego tenemos que tener una adecuada frontera. Es que es una vergüenza lo que hay ahí. Y eso es responsabilidad exclusivamente del Gobierno de España. De este, que lleva ya más de 4 años en el poder, por supuesto que también.
Don David, yo lo sé, pero nunca nos cansaremos de incidir en este asunto. Según la legislación española, hay algunas veces que muchas personas de buena fe a las que enviamos un abrazo, pues se preguntan una cosa y nos dejan en sus comentarios en YouTube o en redes sociales, ¿por qué el ejército no protege las fronteras de Ceuta y de Melilla? Porque la ley no lo contempla, porque la ley contempla que son las fuerzas y cuerpos, y yo no sé por qué, se lo pregunto a usted, como jurista y como político, que es una misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y digo yo que a lo mejor no estaría mal, porque, hombre, ya las hemos visto en varias ocasiones, por no decir en numerosísimas ocasiones de todos los colores, y la policía y la Guardia Civil están desbordadas. Bueno, tradicionalmente en España la Guardia y Custodia de las Fronteras corresponden a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, dependiendo del lugar, ¿no? Eso además es un acuerdo con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene un sistema que es Frontex, que no funciona, o funciona realmente mal, que es la que diseña la seguridad exterior de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Esa labor o esa función está destinada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el caso más concreto de España, es decir, hemos tenido siempre, tradicionalmente, no hablo por mí, sino por gente en general, algún tipo de rechazo hacia el ejército, ¿no? Por evocar épocas pasadas, cosa que no es entendible, porque el ejército tiene una función perfecta y absoluta y además está integrado plenamente en la democracia española, con lo cual podría tener alguna función sin ningún problema y no solo tener que ir allí a socorrer. Eso dicho por un lado. Por otro lado, yo creo que hay dos cuestiones que analizar de forma un poco más tranquilas. La primera, es decir, la que nos afecta a los españoles. ¿Nos miente el ministro? ¿Por qué nos miente el ministro? ¿Y por qué se nos engaña de esa forma? Esa es la primera. Y la segunda, que no se nos escape, y la enlazo con lo que decía antes Juan Carlos, es decir, ¿qué interés tiene la BBC o el gobierno británico en toda esta historia? Porque al final, que a nadie se le escape que la BBC es la televisión pública de Londres, ¿no? Con lo cual, es decir, ¿qué interés tiene la BBC en todo esto? Bueno, pues si rascamos un pelín, el interés le ha puesto antes don Juan Carlos en la punta, que es Gibraltar, pero no solo es Gibraltar, es el estrecho. Estamos hablando del estrecho, del control del estrecho. Entonces, no pueden conseguir, ni conseguirán nunca, muy probablemente, control físico, pero sí pueden desacreditar al gobierno español con este tipo de cuestiones. Y al final es lo que alguien ha llamado, que a mí no me gusta esto de la geopolítica, ¿no? Es decir, lanzamos el tiro y lo hacemos vía reportaje. Y no carga las tintas contra el gobierno marroquí. Es decir, el gobierno marroquí, oiga, es decir, que aquí el culpable es el gobierno marroquí de no controlar esas avalanchas. Pero claro, si analizamos un poquito más y enlazamos con que el gobierno de España está con los pantalones bajados y los calzoncillos bajados frente al rey de Marruecos, pues ya tenemos el cóctel perfecto. Es decir, yo creo que esas son las cuestiones a analizar en todo este asunto. ¿Intereses del gobierno inglés a través de la BBC? Pues es desacreditar al gobierno español. Está claro. Es decir, o sea, los ingleses lo han hecho tradicionalmente siempre así. Siempre. Es decir, con mucha mano izquierda, con menos. Aquí me hace gracia porque a mí me gusta mucho la sociedad británica y me hacía gracia cuando murió la reina, como que aquí pues la damos voto, una señora que ha pisado España una vez. O sea, una vez en el reinado más largo de la historia. Es decir, esa es la importancia que tiene España y el resto de países para los británicos, que solo van a sus intereses personales. Entonces, analizado ese plano, en el plano internacional, lo unimos con las mentiras, la ocultación a la que nos tiene acostumbrados el gobierno en este caso, y sobre todo el ministro del Interior. Es decir, que no es la primera vez que se nos ocultan, bueno, es decir, vamos a que los españoles nos enteren de las cosas, ¿no? Y al final tiene que ser un tercero. Y a mí sí que me llama la atención, que es lo que decía antes Juan, que es de dónde han sacado las imágenes, quién las ha filtrado y por qué, es decir, y cómo ha sido ese engranaje. Pero vamos, nadie da puntadas sin hilo y yo creo que la BBC lanza este reportaje sin ningún tipo de interés periodístico, me da la sensación, para los británicos. Es decir, creo que a los británicos les importa un carajo lo que ocurra en las fronteras de Ceuta y Melilla, sinceramente. Entonces, esto va más allá. Es decir, yo creo que va más allá y que tiene algún tinte político, algún tinte de lo que decía antes, de lo que algunos han llamado la geopolítica, ¿no? Es decir, yo creo que van por ahí los tiros. Josué. Bueno, 4 días de luto oficial aquí en Madrid por la reina de Inglaterra, una vez, a pesar de venir una vez. Sí, señor. Y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque está oportunamente recordado, lo cual, y en Andalucía también 24 horas un día de luto, cuando protocolariamente es una estupidez, porque tú firmas en el libro de condolencias, presentas tus respetos
por el fallecimiento de una jefa de Estado extranjera y se acabó la presente historia. Mandamos Pero la ¿qué jefa de demonios Estado es esto de la bandera media hasta 3 días? Como si nos fuera algo, que Dios la tenga en su gloria, doña Isabel II. Ya vemos las injerencias británicas en España y este es un papanatismo ejemplo de algunos de nuestros políticos. Absolutamente. Y aquí cuando hay que darle, y ya sabéis por dónde, pues también se le da. Claro. Bueno, pues Solo y perdido en la noche cantaban Burning, y solo y perdido en el gobierno está Grande Marlaska. Ya no le defiende nadie absolutamente en este gobierno. Un Marlaska que pasó del Aquarius, que parecía Rafael defendiendo aquel barco, y ahora habla de mafias de la inmigración, es decir, la metamorfosis kafkiana que ha demostrado Grande Marlaska es muy sorprendente y por eso se ha quedado absolutamente solo. A mí me hace mucha gracia el Partido Popular, en este caso el representante que hemos tenido aquí, porque aquel que dice que no le gustan las fronteras, que no quiere fronteras, no es Grande Marlaska, es Mariano Rajoy, es el presidente del Partido Popular. Es decir, no es una cuestión de Grande Marlaska, es una cuestión ideológica. Los últimos gobiernos que hemos padecido son gobiernos que ven en la inmigración masiva y en la inmigración irregular algo positivo y algo que, bueno, que hay que lidiar con ello y que hay que enfrentarse a ello. No. Esto hay que pararlo, pero ideológicamente, es decir, tener un gobierno valiente que sea capaz de enfrentar la situación migratoria con la altura que los españoles se merecen y que sean capaces, no, aquí no entra nadie, vamos a tener unas fronteras seguras de verdad. A mí de qué me vale que ahora nos andemos echando muertos a la cabeza o que estemos mirando si hay uno arriba o uno abajo, que como muy bien decía Juan, son personas. Pero a mí una policía, y esto puede ser políticamente incorrecto, una policía que se ha puesto chula para decir si te pones una mascarilla, si no, que ha entrado en tu casa a mirarte si estabais 4, si estabais 6, si estabais haciendo una fiesta o no. A mí esa policía de verdad no me representa, y que ahora se quejen de que no están apoyados, de que no están, que Marlaska no está a su lado. Miren, obedecemos a Marlaska para todo o nos rebelamos contra Marlaska para aquellos abusos que han ido contra el pueblo español. Por lo tanto, hay que tener la valentía suficiente para, en todos los casos, enfrentarse a las políticas de un ministro. Ahora se han filtrado unas imágenes. ¿Cuándo van a filtrar las imágenes de, por ejemplo, los independentistas catalanes pisándole la cabeza a los policías, reventando a nuestros policías, llenándoles de heridas, como hicieron en el 1 de octubre? ¿Esas imágenes dónde están? Esas no se filtran, ¿verdad? Esas no convienen. Bueno, pues esta es la hipocresía que tenemos. Las imágenes que sí convienen para, en este caso, cargarse a un cadáver político, que es Marlaska, que le queda menos que a un entrenador del Valencia, pues realmente eso sí. Pero realmente cuando hay que coger el asunto ideológicamente y de la base y de raíz, ahí nos ponemos de perfil y el Partido Popular se pone espléndido. Oiga, hay que acabar con la inmigración irregular, pero desde el discurso, desde la ideología. Un minuto, Juan Carlos, y me tengo que ir a publicidad. Luego, si queréis, recuperamos. Muy rápido. Es que el colmo ya de los colmos es que el Partido Popular le haga el caldo gordo a los de la leyenda negra. O sea, esto ya es el colmo de los colmos. Y la persona que ha intervenido, es que los espectadores tienen que saber, la persona que ha intervenido es el hijo de Rafael Catalá, el exministro de Justicia. No me gusta mucho esas alusiones personales. Es que las cosas hay que decirlas. Un señor de la industria política, un paniaguao. Y que su padre fue el que dijo, ¿Puigdemont se ha fugado? No me consta. No me consta que se haya fugado. Eso lo dijo su padre siendo ministro de Justicia y le dieron un golpe de estado en su cara siendo ministro de Justicia. O sea, esta es la chusma que tenemos en la derecha española. Y Juana Rivas era inocente también. No sé si querías, me habías pedido la palabra, Luis, y si no, me tengo que ir a publicidad. Un minutito y me voy. Nosotros no tenemos por qué, digamos un poco la línea editorial de los medios, no sabemos por qué lo hacen. Evidentemente la BBC puede afrontar cualquier información porque es un emporio informativo importante. A mí me parece que lo que estamos discutiendo aquí que los del Celtic de Glasgow llevan 3 días emborrachándose y dejando el metro de Madrid lleno, con perdón, de mierda. Y el AVE, que hace unas horas he transitado por el metro y los tengo grabados. Ahora, cuando terminemos, subiré algunas redes. Lo que aquí tratábamos era que nuestro ministro de Interior ha mentido y ha ocultado una serie de pruebas. Que cómo se ha filtrado o no se ha filtrado, eso es la capacidad, digamos, un poco de los medios de convencer a quien pueda ser, a quien ostente esas imágenes para transmitirlas. Pero lo que estamos tratando es exactamente de las mentiras y la ocultación que ha tenido el señor Grande Marlaska y de en qué momento lo hizo. En un momento en donde los gobiernos de Marruecos y de España estaban
volviendo a tener una alianza de objetivos comunes. Venga, me tengo que ir a publicidad, luego compenso a don Juan Jara y a David. Nos vamos a publicidad y volvemos en menos de un minuto y vamos a hablar de Irene Montero, lo cual no tiene ninguna gracia porque ya saben ustedes la desgraciada circunstancia de la pequeña Olivia. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.